¿Te imaginas a una mujer siendo esposada en público, sin que nadie allí supiera que en realidad era una de las generales más respetadas del ejército de los Estados Unidos? Lo que sucedió en aquel pequeño restaurante en medio del desierto de Arizona no fue un error. Fue un doloroso retrato de cómo el prejuicio aún pesa más que la verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te sorprenderá y te emocionará, y tal vez cambie la forma en que percibes la autoridad, la dignidad y el silencio. Pero antes de comenzar, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Cuando Elena Ramírez se despertó aquella mañana de cielo despejado en Arizona, lo primero que sintió fue la rigidez en el cuello. Había dormido mal, no por insomnio o preocupación, sino por el incómodo asiento del coche alquilado, estacionado discretamente junto a una carretera desértica entre Tucson y la pequeña Saguaro Bend. Había pasado la noche allí a propósito, como parte de una operación sigilosa que consistía en comprobar personalmente la seguridad de una base aérea de la Fuerza Aérea. Con 52 años, Elena ya había dormido en trincheras, en helicópteros e incluso en contenedores bajo amenaza de bombas, pero ese cansancio era distinto, no era físico, era el peso de décadas de servicio cargado con silencio, con contención, con la eterna vigilancia de quien, aunque esté en la cima, nunca se siente completamente segura por ser quien es. Elena era una mujer latina de aspecto sereno, cabello castaño oscuro, siempre recogido con firmeza y ojos que mezclaban decisión y cansancio. Quien la viera aquella mañana con unos vaqueros gastados, una camiseta negra sencilla y un moño desenfadado, jamás imaginaría que lucía 4 estrellas en su uniforme, el rango más alto posible en el ejército de los Estados Unidos. Pero a Elena nunca le importó ser reconocida por su vestimenta. Para ella, el poder era otra cosa, era presencia, era inteligencia estratégica, era coraje silencioso. Aquella mañana, mientras tomaba un sorbo de café aguado comprado en una gasolinera 20 millas antes, solo quería encontrar un punto con señal estable para hacer una llamada urgente al Pentágono. El tiempo estaba en su contra, y lamentablemente el prejuicio también. Eran poco más de las 8:00 cuando Elena aparcó discretamente frente a una pequeña cafetería con Wi-Fi público. El lugar parecía sacado de una postal antigua, fachada de madera desgastada, una vieja bomba de gasolina oxidada al lado y un letrero que decía Betty's Diner, Café and Donuts desde 1971. No había nadie en la acera, solo un señor con gorra empujando una bicicleta y el sonido de un radio antiguo que salía del interior. Elena entró con paso firme, observando todo con la mirada entrenada de quien evalúa riesgos hasta en el detalle del mantel. Pidió un café negro y se dirigió discretamente a la última mesa del rincón, donde había un enchufe y la señal parecía estable. Cuando conectó su teléfono seguro al punto de acceso e inició la llamada a la línea directa del Pentágono, sintió un familiar nudo en el estómago. No por miedo, sino por responsabilidad. Era una comunicación urgente sobre una falla crítica de seguridad en la base Davis Monthan, descubierta por ella misma. Pero fue en ese momento, mientras su voz sonaba con precisión militar al otro lado de la línea, que ocurrió la primera mirada sesgada. Una joven camarera blanca, de expresión desconfiada, frunció el ceño al verla hablar algo que sonaba demasiado serio para alguien vestida de esa manera. El prejuicio comenzó sutil, como suele suceder. La muchacha pasó varias veces junto a su mesa sin motivo, limpiando lo que ya estaba limpio, tratando de mirar de reojo la pantalla del celular que Elena protegía con su cuerpo. En cierto momento, Elena notó que la joven susurraba por teléfono detrás de la barra. Sus instintos gritaron:
Ya había visto ese tipo de comportamiento en zonas de conflicto. Una mirada, un gesto, un detalle que desencadena un efecto dominó. Y en ese instante, Elena supo, no la estaban atendiendo. La estaban evaluando, juzgando y, como tantas veces antes, subestimando. Lo que Elena no sabía, o mejor dicho, lo que aún estaba por confirmarse, era que aquella camarera había llamado a la policía local unos minutos antes, informando de una mujer hispana sola, actuando de forma sospechosa y hablando en código por el celular. Las palabras que usó fueron cuidadosamente escogidas para no sonar racistas, pero la intención detrás era evidente. La joven no vio a una general, vio un riesgo, un cuerpo extraño en un espacio que, en su mente, no pertenecía a gente como Elena. Y en pueblos pequeños como Saguaro Bend, basta una llamada sesgada para movilizar toda una patrulla. Cuando los policías llegaron, dos hombres blancos, altos, uniformados, con expresiones que mezclaban autoridad y aburrimiento, Elena aún estaba al teléfono con el Pentágono. Los agentes no. Entraron a preguntar, entraron a imponer. La escena siguiente fue tan rápida como brutal. Uno de ellos se acercó a la mesa con la mano sobre la placa y con voz atronadora dijo: «Señora, necesito que cuelgue el teléfono inmediatamente y levante las manos». Elena, sin alterar la expresión, respondió con calma militar que estaba en misión oficial y que no podía interrumpir la llamada. Mostró de inmediato su identificación federal, una placa del Departamento de Defensa con su grado claramente visible, pero ninguno de los dos policías prestó atención. Uno de ellos incluso se rió, como si fuera un mal engaño. ¿De verdad crees que vamos a caer en eso? Fraude de identidad es un delito, señora. Elena intentó mantener el control, con voz firme y postura erguida, pero cada palabra que pronunciaba era como arrojada al viento. Para ellos, ella era solo otra mujer latina que osaba hablar con autoridad en un lugar donde, a su juicio, no tenía derecho a parecer importante. La multitud empezó a formarse lentamente, como siempre ocurre en estos escenarios, curiosos saliendo de sus mesas, camioneros apoyándose en los marcos de las puertas, una señora sacando el celular para grabar, como si presintiera que aquello daría buen material. Elena intentó razonar una vez más, con la voz levemente alterada, no por perder la compostura, sino por la urgencia. Explicó que su llamada estaba siendo monitoreada en tiempo real por el Pentágono y que ellos confirmarían su identidad si los agentes simplemente esperaban un minuto, pero nada de lo que dijera importaba. Uno de los policías ordenó que se pusiera de pie. El otro sujetó su brazo con fuerza. Elena aún sostenía el teléfono y fue entonces cuando la llamada, todavía activa, transmitió en vivo a la central del Departamento de Defensa las palabras secas y autoritarias del policía. «Sospechamos de identidad falsa. Vas detenida». En ese momento, Elena no opuso resistencia física. Sabía que cualquier gesto malinterpretado se convertiría en munición para la narrativa distorsionada que ya se estaba formando. Pero por dentro había un volcán. Cada vez que sentía el metal frío de las esposas apretando sus muñecas, era como si 29 años de servicio se desecharan como basura. El policía la empujó con brutalidad para que entrara en el asiento trasero de la patrulla. Ella trató de mantener la dignidad, incluso conteniendo la respiración, para no darles el placer de verla desmoronarse. Y, sin embargo, el impacto fue demasiado profundo para ignorarlo. Por fuera, una mujer controlada. Por dentro, una general herida. No por balas, sino por algo más punzante, la certeza de que, sin importar cuánto hubiera servido al país, bastaban unos vaqueros y un color de piel para ser tratada como sospechosa. En la sala de operaciones del Pentágono, el silencio reinaba absoluto. La llamada en vivo había captado todo,
cada orden, cada acusación, cada segundo del forcejeo. Un coronel presente en la sala se levantó de golpe, sin decir y palabra, y en menos de 2 minutos se activó la cadena de mando. Era inconcebible que una general de 4 estrellas fuera esposada bajo cargos de impostura mientras realizaba una comunicación oficial en suelo americano. Un convoy de la Fuerza Aérea se movilizó de inmediato desde Davis Mountain, la base más cercana. Los protocolos se quebraron, se emitieron órdenes federales. Era como si, de repente, toda la maquinaria del poder silencioso tras la estructura militar estadounidense se moviera con urgencia, no solo para rescatar a Elena, sino para evitar un escándalo de proporciones inimaginables. Mientras tanto, dentro de la patrulla, Elena miraba por la ventana sucia y empañada, tratando de contener la mezcla de frustración, vergüenza e indignación que se acumulaba en el pecho. No era la primera vez que sufría prejuicio, por supuesto. Desde los días de la academia militar había aprendido a hablar bajo, caminar firme y jamás dar pie a que su origen latino se utilizara en su contra. Pero ese momento era distinto. Era público, era institucional y por primera vez en años se sintió verdaderamente impotente. El policía al volante hablaba con su compañero sobre cómo se creen esas mujeres y Elena, esposada en el asiento trasero, lo escuchaba en silencio, no porque se hubiera conformado, sino porque en aquel instante su silencio era su única estrategia y también su mayor fuerza. Transcurrieron exactamente 18 minutos desde el instante en que esposaron a Elena hasta que el convoy de la Fuerza Aérea aterrizó, con helicóptero de apoyo y 3 vehículos negros blindados. Cuando el sonido de las hélices retumbó sobre la pequeña ciudad de Saguaro Bend, los habitantes salieron de sus tiendas como si presenciaran una escena de película. Pero Elena no sintió ningún ánimo de espectáculo. Dentro de la patrulla, con las muñecas aún marcadas por el metal, levantó apenas la mirada cuando uno de los oficiales de la Fuerza Aérea abrió la puerta trasera y dijo: «General Ramírez, estamos aquí por orden directa del Estado Mayor Conjunto. Está a salvo». Los 2 policías responsables de la detención palidecieron. Uno intentó justificarse. La identificación parecía falsa. Ella actuó de forma sospechosa. Pero nadie escuchaba ya. La autoridad había cambiado de manos. Los minutos siguientes fueron un torbellino. Le retiraron las esposas con prisas. Condujeron a Elena de vuelta al lugar donde todo empezó, pero esta vez rodeada de altas jerarquías, mientras los civiles observaban en silencio absoluto. La camarera desapareció por los pasillos como si quisiera evaporarse de la vergüenza. Un coronel de la base leyó en voz alta el nombre completo de Elena, su cargo, sus condecoraciones y la misión en curso, como si cada palabra fuera un despiadado sopapo de realidad para quienes la habían juzgado sin preguntar. Pero Elena seguía en silencio. Su rostro mostraba calma, pero había en él una determinación indómita. Sabía que esa historia no terminaría con un simple «lo siento». Aquello había ido demasiado lejos. No por ella, sino por lo que esa detención simbolizaba y por la cantidad de veces que historias similares concluían sin helicópteros ni rescates federales. Horas más tarde, ya de regreso en la base Davis Mountain, Elena se sentó sola en uno de los alojamientos de descanso reservados a oficiales de alta graduación. La sala era austera y silenciosa, y por primera vez en el día, permitió que el dolor físico y emocional se manifestara. Se quitó lentamente la chaqueta y contempló los hematomas en sus muñecas, marcas frescas de la humillación sufrida. Pasó los dedos sobre la piel y respiró hondo. En la pantalla del celular, las notificaciones parpadeaban. Vídeos, titulares, reportajes comenzando a circular. General Latina arrestada por error. Prejuicio institucional expone fallos de la policía local.
Pero ninguna de esas frases capturaba lo que verdaderamente sentía. No se trataba solo de haber sido arrestada, era haber sido invisibilizada, haber demostrado una vez más que ni una vida entera de servicio bastaba para romper los estigmas de origen y color de piel. El silencio de esa noche fue interrumpido por una llamada del propio secretario de Defensa. Se disculpó en nombre del gobierno, habló de absurdo, de falla grave, de respuesta ejemplar. Elena escuchó todo con atención, pero sin prisa por responder. Cuando colgó, se acercó al espejo del baño y se miró. Era una mirada que ya conocía, la misma que había tenido al perder a un soldado en combate, al ver a su madre ser menospreciada en un mercado, al tragarse la promoción de un hombre menos preparado porque era más acorde al perfil esperado. Aquello no era un incidente aislado, era solo otro síntoma de algo mucho mayor. Y entonces, en ese instante, prendió en su interior una decisión. Por primera vez en muchos años, hablaría públicamente, no como general, sino como mujer, como latina, como ciudadana herida y consciente del poder que encerraba su silencio. A La Paz, mañana siguiente, todo el país ya sabía su nombre. Las imágenes de su injusto arresto circulaban por las redes sociales con la rapidez de un incendio en matorrales secos. No faltaban hashtags exigiendo justicia, mensajes de apoyo de veteranos, de madres latinas, de jóvenes que veían en Elena una fuerza que iba más allá de las estrellas en su hombro. Pero lo que más llamó la atención fue su silencio. Ni una palabra, ningún post, ninguna rueda de prensa, hasta ese momento. Y fue ese silencio el que dejó a todos expectantes. Cuando la Fuerza Aérea confirmó una rueda de prensa para el mediodía, los canales de TV interrumpieron su programación habitual. No se trataba solo de un discurso, era un acontecimiento nacional. Y cuando Elena apareció ante las cámaras, con su uniforme impecable, cada detalle del escenario parecía calculado, no para impresionar, sino para dejar claro quién era. Una mujer que no necesitaba alzar la voz para lograr que el mundo la escuchara. Comenzó despacio. No leyó un discurso, no usó frases grandilocuentes, simplemente contó lo que sintió al ser esposada, lo que pasó por su mente cuando la llamaron impostora. Habló de todas las veces que tuvo que demostrar el triple para ser aceptada en el mismo espacio que colegas blancos. Habló con calma, pero con peso. Cada palabra suya llevaba el bagaje de una biografía entera que el sistema intentó borrar en minutos. Y en el silencio que se apoderó de la sala, dijo: si esto me pasó a mí, imaginen lo que sucede todos los días con quienes no llevan uniforme, con quienes no tienen estrellas, con quienes no tienen a nadie escuchándolos al otro lado de la línea. Fue entonces cuando no solo la prensa, sino el país entero, entendió que lo que estaba en juego no era la reputación de una general, sino la dignidad de todo un pueblo. El impacto fue inmediato. En las horas posteriores a la rueda de prensa, institutos de derechos civiles, asociaciones de veteranos latinos e incluso miembros del Congreso comenzaron a pronunciarse. El vídeo de su discurso se viralizó con más fuerza que el de su arresto. Pero esta vez no era la imagen de una mujer esposada la que conmovía al público, sino la de una líder erguida, herida, pero íntegra. A partir de entonces ya no había vuelta atrás. El Departamento de Justicia abrió una investigación formal contra el Departamento de Policía de Saguaro Bend. El jefe de la corporación fue apartado de su cargo. Los 2 policías implicados, suspendidos. Pero nada de eso bastaba para Elena. No buscaba castigo, buscaba transformación. Y usaría cada centímetro de autoridad conquistado con sudor para hacer realidad ese cambio, no solo como víctima, sino como agente. En las semanas siguientes rechazó entrevistas sensacionalistas,
pero aceptó invitaciones estratégicas, participó en audiencias públicas sobre la reforma policial, grabó un testimonio especial para la Academia Militar, donde se formó y asesoró personalmente a un comité de emergencia para combatir el perfil racial dentro de las fuerzas de seguridad. Pero quizá el gesto más poderoso fue otro. Elena visitó, sin previo aviso, la comisaría de Saguaro Bend. Llegó de paisana, con un expediente en mano y una carta formal solicitando el inicio de un programa obligatorio de capacitación antidiscriminatoria para todos los agentes. No alzó la voz, no exigió reconocimiento. Simplemente entregó el material y miró a los ojos a quienes la habían ignorado semanas atrás. Y antes de irse, dejó una frase que perduraría allí por mucho tiempo. No tienen que recordar mi nombre, pero no olviden lo que representa. Los meses siguientes no fueron fáciles. Elena pasó a vivir bajo la atenta mirada de los medios, de instituciones y de miles de personas que proyectaban en ella sus esperanzas. Y aunque asumió ese nuevo rol con dignidad, hubo días en que el peso fue casi insoportable. En privado, lloraba. A veces por el recuerdo de la humillación, otras por mensajes anónimos cargados de odio, pero jamás pensó en rendirse, porque sabía que pese al dolor, había algo allí que ya no podía ser ignorado. Había voces uniéndose, gente que antes temía denunciar, jóvenes que empezaron a verse como líderes, mujeres latinas que ahora mencionaban su nombre con orgullo en aulas, cuarteles y reuniones vecinales. Y eso, para ella, era más poderoso que cualquier medalla recibida a lo largo de su carrera. Fue en un acto escolar, en una pequeña ciudad de Nuevo México, donde comprendió la magnitud de lo que había provocado. Una niña de 9 años, con trenzas apretadas y camiseta de camuflaje, levantó la mano durante su charla y preguntó: «General, ¿alguna vez quiso renunciar a ser quien es?». Elena sonrió. Había una sinceridad en esa pregunta que trascendía cualquier protocolo. Respondió con calma: «Muchas veces, pero cuando entiendes quién eres en verdad, hasta el dolor se convierte en parte de tu fuerza». La niña no dijo nada más. Corrió hacia ella y la abrazó. No había reporteros ni cámaras, solo un gesto simple y poderoso. Y fue en ese instante cuando Elena tuvo la certeza de que lo que vivió no fue un episodio aislado, sino el inicio de una historia mayor, colectiva, que continuaría mucho más allá de ella. Hoy, su nombre se recuerda no solo por sus condecoraciones, sino por un gesto silencioso que se volvió un grito. La general, esposada por ser latina, es ahora símbolo de valentía, estrategia y de un liderazgo que transforma sin necesidad de destruir. Sus pasos siguen firmes, aunque el camino sea áspero, porque ahora, más que nunca, lleva consigo no solo su uniforme, sino la voz de miles de otros que durante mucho tiempo fueron silenciados. No buscaba venganza, buscaba justicia, y la encontró, no en los tribunales, sino en la conciencia colectiva que despertó. Porque a veces lo más revolucionario que alguien puede hacer es permanecer de pie cuando todos esperan que caigas.